se centran de inmediato en lo que Melissa cree que puede ser una herida por arma de fuego. Qué interesante. Mira esto. Es como si hubiera dos puntos de acceso diferentes. Prácticamente tenemos la trayectoria, un ángulo de 30, 45 grados quizá. Golpeó en un ángulo más o menos así. Por lo que respecta a la energía, tenía energía suficiente como para hacer un orificio en el cráneo. Pero no tanta como para romper esto de aquí. Los 19 o 20 kilojulios de energía habituales en el impacto de un arma moderna no dejan restos como este. No dejan fragmentos. No, quedan completamente pulverizados. La bala simplemente hace un agujero en el hueso y deshace el hueso al pasar. Este no es el caso. El fragmento de hueso desprendido por el impacto indicaba una fuerza de impacto mucho menor que la de cualquier arma de fuego actual. Pero podía corresponderse al impacto mucho más débil de un arcabuz del siglo XVI. De hecho, el fragmento de hueso tenía una marca cóncava que sugería una bala de mosquete. Sorprendente, muy sorprendente. ¿Podría ser de un arma de fuego? Podría. Para probarlo, tenían que usar instrumentos más complejos, comenzando por un SEM, un microscopio electrónico de barrido. Lo que vamos a hacer es efectuar un barrido con el microscopio electrónico. Y si encontramos alguna partícula pequeña, usaremos rayos X para conocer su composición. Los resultados superan sus mejores sueños. Los bordes del orificio del cráneo y toda la superficie del fragmento del hueso desprendido están impregnados de fragmentos de hierro. Un metal que a veces se usaba en España para hacer balas de mosquetes. En el estudio básico con rayos X no se vieron estas partículas de hierro porque, según hemos visto con el SEM, son partículas tan diminutas que están ocultas en pequeñas fisuras y fracturas del hueso. Ahora Tim y Al tienen una imagen de lo que probablemente ocurrió. Cuando la bala de mosquete golpeó la parte posterior del cráneo y atravesó la cabeza, dejó fragmentos de hierro profundamente clavados en el hueso, que han permanecido allí durante 500 años. Sinceramente, cuando nos enfrentamos por primera vez a la posibilidad de que fuera una herida por arma de fuego de hace unos 500 años, nos mostramos escépticos y, como haría cualquier científico, intentamos refutarlo. No hemos encontrado nada que contradiga que se trata de una herida por arma de fuego. Se trata de un descubrimiento increíble. Además de ser la primera prueba de una herida por arma de fuego en América, apoya la creencia de Willy de que los cadáveres del cementerio de Puruchuco podrían ser los primeros restos forenses de las batallas de la conquista. Las preguntas que plantean estos huesos preciosos son tentadoras. ¿Qué otras historias tienen para contar? ¿Quién fue Mochito? ¿Cómo murieron él y su gente? La ciencia forense ha abierto una ventana a la conquista española del Perú. ¿Qué más se puede ver a través de ella? ¿Confirmará lo que los españoles escribieron en sus crónicas? ¿Que las armas de fuego y espadas de acero que usaron dieron a un diminuto grupo de conquistadores una ventaja tan grande que pudieron vencer a miles de indios? Las crónicas españolas de la conquista quitan importancia a un hecho muy importante. Cuando Pizarro y sus conquistadores llegaron al Perú, el imperio inca se estaba desmoronando. Se había formado solo 100 años antes, cuando los incas se desplegaron desde su capital, en Cusco, para aplastar a los muchos pueblos indígenas de la región.
En 1532, muchos de los 10 millones de habitantes del imperio estaban hartos de la dominación inca y estaban dispuestos a aliarse con los españoles para deshacerse del dominio inca. Para los españoles recién llegados, fue un auténtico golpe de suerte. Aún con sus enormes avances tecnológicos, no eran desde luego un ejército formidable. Es un error pensar en los conquistadores como soldados. No eran soldados en el sentido de la España de la época, y menos en el de la América moderna. Eran aventureros. Eran absolutamente despiadados, pero no eran soldados. Muchos de los conquistadores eran analfabetos, incluyendo al propio Francisco Pizarro. Procedentes de las zonas rurales españolas, la mayoría eran hombres de acción, no de letras. La tarea de contar la historia de la conquista recayó fundamentalmente en escribanos y cronistas. A lo largo de los años se creó una especie de versión oficial de lo que había ocurrido. Los historiadores y arqueólogos sospechan desde hace tiempo que en el proceso se alteraron algunos hechos y otros fueron omitidos conscientemente. Los cronistas intentaban justificar la conquista. Y para magnificar la gloria de los españoles, exageraron. Las crónicas hacen todo lo posible para mostrar una imagen dramática de las dificultades y heroísmo de los españoles, pero ignoran de manera notoria la ayuda que recibieron de los indios aliados. Relatan una sucesión de batallas dramáticas en las que el diminuto grupo de Pizarro se enfrentaba a grandes ejércitos incas y, contra todo pronóstico, ganaba. La más sorprendente de todas tuvo lugar solo pocas semanas después de la llegada de los españoles. En Cajamarca, al norte del Perú, se toparon con las tropas del rey inca Atahualpa, que estaban celebrando una exitosa campaña militar. Los incas no estaban preparados para la batalla. Los españoles los cogieron por sorpresa y los masacraron. En el proceso cogieron como rehén al rey Atahualpa. Pizarro pidió una cantidad enorme de oro por el rescate de Atahualpa. Una vez pagado, ejecutó al rey. Con el mundo inca convulsionado, Pizarro avanzó hacia la capital, Cusco, que cayó rápidamente en poder de los españoles. A los pocos meses, el imperio inca era suyo. La resistencia armada inca tardó 4 años en materializarse. En 1536, el ejército inca se movilizó y se lanzó contra los conquistadores, tanto en Cusco como en la recién fundada ciudad española de Lima. Había comenzado la gran rebelión inca.